Seguiremos con la sesión 5, segunda parte, correspondiente al efecto sustitución, efecto ingreso, ecuación de Sláski, elasticidades de la demanda. En la sesión 5, parte 1, que tienen que haber visto antes que esta, nos referimos a los conceptos de demanda marshalliana, demanda compensada y las relaciones entre demandas. En esta clase vamos a ver los cambios en los precios y efectos de la demanda, o sea, cuáles son los efectos sobre la demanda marshalliana y compensada derivados de los cambios en los precios, reducciones o incrementos de precios, y eso los podemos ver a través del efecto sustitución y efecto ingreso, que ustedes ya vieron gráficamente, y que en este caso lo veremos analíticamente a través de la ecuación de Sláski. Y en una segunda parte vamos a ver los cambios en la demanda en cuanto a su magnitud, a través de la elasticidad de la demanda marshalliana, elasticidad precio de la demanda marshalliana, elasticidad ingreso y elasticidad precio compensada. Cuando nos referimos a los cambios en la demanda, a través de las variaciones en los precios, lo que estamos viendo es esto, cómo cambia la demanda, en este caso marshalliana. Acuérdense cuando ponemos la X, sin que aparezca la C de compensada o la H de higsiana, que es lo mismo, estamos ante una demanda marshalliana. ¿Y cómo cambia esta demanda marshalliana en un cambio en los precios? La derivada de X respecto al precio, la derivada parcial de X respecto al precio. Eso lo podemos descomponer en efecto sustitución y efecto ingreso. El efecto sustitución es el efecto que se refleja cuando hay cambios en la relación de precios y cambian las elecciones entre esos dos bienes, y el movimiento solo se da a lo largo de la curva de indiferencia, a lo largo de la utilidad. ¿Sí? Mantengo la misma utilidad, pero cambian las elecciones entre los bienes, entre esas cantidades, por cambios en las relaciones de precios. Y el efecto ingreso son cambios en el poder de compra, ¿sí? Lo veo a través del ingreso real. El cambio del precio me produce un cambio en los ingresos reales, y por lo tanto puede haber un movimiento a una nueva curva de indiferencia, más alejada o más cercana al origen, dependiendo si estamos hablando de una reducción o un incremento de los precios, que me representa un aumento del poder de compra o una caída de ese poder de compra. En el caso de un aumento del poder de compra, estoy en una curva de utilidad mayor, y en el caso de la reducción, a la inversa. Lo importante es que la suma de estos dos efectos son el efecto sustitución y el efecto ingreso, que nos van a mostrar este efecto total. El efecto total es la suma de los dos efectos agregados. Es la agregación de estos ambos efectos. Entonces, vamos a verlo, como planteé acá, desde un enfoque matemático, en particular a través de la ecuación de Sláski o Slutsky, ¿sí? Que da lugar, que tiene ese nombre por este señor que aquí está, que plantea esta ecuación. Vamos a ver la derivación matemática. La ecuación nos plantea un vínculo entre las funciones de demanda marshalliana y higsiana. ¿Por qué? Porque como ya sabemos, que lo vimos en la primera parte de la sesión 5, la demanda marshalliana sí responde, los cambios en el precio, sí, los cambios en la demanda derivados de variaciones en los precios, sí responden a efectos, contienen el efecto sustitución y el efecto ingreso. Sin embargo, la demanda higsiana, por definición y por lo que ya también vimos en la sesión pasada, solo tiene el efecto sustitución. Al vincular ambas demandas es que este señor llega a la ecuación y desagrega los dos efectos para poderlos ver analíticamente. La estática comparativa, como planteé acá, nos da el tratamiento de la magnitud y dirección de los efectos ingreso y sustitución, que no es nada más ni nada menos que ver esos cambios en los precios, cómo afectan en magnitud y en dirección, ¿sí? En magnitudes en cuanto al tamaño del cambio, ¿no? La magnitud respecto a la situación inicial, el tamaño de ese efecto, y en la dirección de ese efecto. Si es un efecto, vamos a ver si es positivo o negativo.
El punto de partida de la ecuación de Slutsky va a ser este que está acá, que es la igualación de la demanda marshalliana y la demanda higksiana o compensada. Esa igualación nosotros ya sabemos que se produce en el punto óptimo, donde es el punto de máxima utilidad, ¿sí? En el punto que comparten la solución entre el primal y el dual, y es el punto en que se igualan las dos demandas. La demanda marshalliana, repasando, esto también lo vimos antes, mantiene el ingreso nominal constante, o sea, depende, sus argumentos son los precios del propio bien, del otro bien y el ingreso nominal, y la demanda compensada lo que mantiene es el ingreso real, o la utilidad, es la que se mantiene constante. Entonces partimos de esta igualación, y lo que hacemos, acá esta es la gráfica que ya vieron anteriormente, donde aquí está el cruce de las dos demandas, esta es la higksiana, esta es la marshalliana, y este es el punto de corte de ambas, ¿sí? Donde en este punto se igualan las cantidades demandadas y el ingreso es igual al gasto. Sabemos que para este precio, P2, que es el precio al que se igualaron las demandas, el ingreso del individuo es el suficiente para estar en la misma utilidad, ¿sí? Estas son las cantidades demandadas en ambas curvas. Si el precio está por arriba de este, ya las demandas reaccionan distinto. Sabemos que la demanda higksiana es más inelástica, la demanda marshalliana es más elástica, porque tiene el efecto sustitución y el efecto ingreso. Este es ante un caso un bien normal. La ecuación de Slutsky, como dijimos, partimos de la igualación entre la demanda compensada y la demanda marshalliana. Y lo que hacemos en este caso, fíjense que este es el ingreso, sabemos que el ingreso es igual al gasto y este es el ingreso, entonces se sustituye aquí la función de gasto, que la función de gasto mínimo sabemos que depende de los precios y de la utilidad constante. Y se sustituye acá en esta igualdad. Y es igual a E, ingreso igual a gasto, donde la utilidad es máxima. Esto proviene del dual, de la función mínima del gasto que surge del dual. Esta es la función de gasto, que ahí está, se sustituye. Entonces decimos, bueno, dado que partimos de esa igualación de demandas marshalliana y compensada, vamos a derivarlas, ¿sí? Hacer la derivada parcial respecto al precio del bien X. Vamos a hallar todo respecto al bien X. Entonces tenemos la derivada de la demanda compensada respecto al precio del bien X, que es igual a la demanda marshalliana, de la derivada marshalliana respecto al precio, más la derivada de la demanda marshalliana respecto al gasto, por la derivada del gasto respecto al precio, porque fíjense que la demanda marshalliana depende de la función de gasto, y la función de gasto tiene como uno de sus argumentos el precio, y por lo tanto se plantea como un producto de derivadas parciales de esta manera. A la vez sabemos que la derivada del gasto respecto al precio es igual a la demanda compensada, por el lema de Shepard, que vimos también en la sesión 5, parte 1. El lema de Shepard nos dice que si la función de gasto es conocida, podemos derivar la función de gasto parcialmente respecto al precio y obtener la función de demanda compensada. Y de ahí que se sustituye esta parte por X compensada. Y nos queda reordenada de esta manera. Lo mejor es que mientras me escuchan, con una hoja y un lápiz, pueden ir desarrollando todas las derivaciones que vamos haciendo, partiendo del punto 1, 2, 3, aquí estamos en el punto 4, para irla siguiendo ustedes mismos en una hoja. En este caso, entonces, sabemos que por el lema de Shepard hicimos esa sustitución. También sabemos que X compensada es igual a X marshalliana. Por lo tanto, las variaciones de gasto e ingreso son iguales en X. El ingreso es igual al gasto,
en el óptimo, y también podemos reordenarlo de esta manera, donde dice E, se sustituye por el ingreso, y donde dice X compensada por X. Porque estamos en un punto en que eso podemos hacer esas igualaciones, por lo que partimos. Entonces, reordenando, la ecuación de Slaski nos queda de esta manera. La derivada de la demanda marshalliana respecto al precio, igual a la derivada de la demanda compensada respecto al precio, con la utilidad constante que sabemos, menos X por la derivada de X respecto al ingreso. Y esto es nada más ni nada menos que este es el efecto sustitución. Y este es el efecto ingreso. Entonces, el cambio en la demanda marshalliana del bien ante un cambio en el precio se puede descomponer de estas dos maneras. Sabemos que el efecto sustitución es negativo, si la tasa marginal de sustitución es negativa, ¿sí? Es decreciente. Esto va a ser negativo, o sea, sabemos que a medida que la variación del precio, haya incrementos del precio, va a haber reducciones de la cantidad demandada, y esto es lo que nos expresa siempre el efecto sustitución, y al revés, este componente siempre va a ser negativo. Sin embargo, el efecto ingreso depende. El efecto ingreso es todo esto, incluyendo este signo negativo. El efecto ingreso es menos X por la derivada de X respecto a Y. ¿Este signo de qué depende? Bueno, aquí vemos que si el bien es normal, la derivada de X respecto al ingreso es positiva. ¿Sí? O sea, lo que quiere decir es, a medida que aumenta mi ingreso, consumo más de esos bienes. Entonces, como tengo un signo de menos adelante, el efecto ingreso sería negativo. ¿Sí? Este componente es positivo, con el menos acá es negativo. Entonces el efecto total sería un efecto sustitución negativo, más un efecto ingreso negativo. El efecto total es negativo, de un bien normal. En cambio, en el caso de un bien inferior, esto queda indeterminado, porque en un bien inferior la derivada parcial de X, ¿sí? De la cantidad demandada respecto al ingreso es negativa. A medida que aumenta mi ingreso, voy reduciendo el consumo de los bienes inferiores. Por lo tanto, ante un efecto sustitución que sabemos es negativo, y un efecto ingreso que en el bien inferior es positivo, tenemos que el efecto total de esta suma depende de cuál efecto predomine. Si predomina el efecto ingreso en valor absoluto al efecto sustitución, sabemos que es positivo. Y si es al revés, va a ser negativo. Entonces, resumiendo, tenemos un efecto total de la derivada de la demanda marshalliana respecto al precio, ¿sí? Que usualmente va a ser negativo, porque el efecto sustitución siempre es negativo, lo que recién vimos. En el caso del bien normal, esto es positivo, esto negativo, entonces en un bien normal el efecto ingreso es negativo, negativo más negativo, negativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el efecto total ante variaciones del precio va a ser negativo, esta derivada va a ser negativa en un bien normal. En un bien inferior depende. Si se comporta como un bien Giffen, que ahora vamos a ver qué es eso. En el caso del bien Giffen, que es el caso de las papas en Irlanda, el ingreso, los precios aumentaban de las papas, y los consumidores igual seguían consumiendo más papas, seguían aumentando su cantidad de demandadas, sus demandas de papas, porque era un bien que ocupaba mucho del ingreso, era una porción muy importante del ingreso de los habitantes, ¿sí? Un consumo cotidiano de papas. Si bien en un bien inferior, por más que aumentara el precio, aumentaban su cantidad demandada, no lo sustituían por otros bienes, y lo que hacían era dejar de consumir otros bienes para seguir consumiendo cada vez más papas a pesar del aumento de precio. ¿Sí?
Entonces, era un componente en la canasta de esos consumidores muy importante, por más que sea un bien inferior, muy incorporado a su dieta alimenticia, y por lo tanto era, digamos, contraintuitivo lo que sucedía con ese consumo. Por eso se habla de un caso particular, bien Giffen. Entonces, en este caso, en un caso como el bien Giffen, ¿sí? No va usualmente, esto que dice usualmente, el efecto total es negativo, porque esto es negativo, y el bien inferior en general también, pero en el bien Giffen sería al revés. Entonces, la derivada parcial, este efecto total de la demanda marshalliana cuando varía el precio, daría positivo en el caso del bien Giffen, lo que quiere decir que predominaría el efecto ingreso, ¿sí? En magnitud al efecto sustitución, y predominando el signo del efecto ingreso. Predominaría este efecto respecto a este, y el efecto total sería positivo. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, ¿cómo lo vemos a esto gráficamente, lo que estábamos diciendo? Bueno, ante el caso de un bien normal, ¿sí? Estamos en un punto como este. Si el precio cae, ¿sí? Nuestras cantidades pasan a reducirse en un primer efecto, que es este, que va hasta, esto nos lo representa la Higksiana. Acuérdense que la Higksiana solo tiene el efecto sustitución, entonces toda esta reducción viene dada por efecto sustitución, y esta otra reducción hasta acá, el efecto ingreso, que es hasta la demanda marshalliana. La suma de estos dos efectos es el efecto total. Bueno, ¿qué es lo que pasó en este caso? La derivada, si fuéramos a hacerlo en términos de derivada, esta derivada justamente nos dio negativa, ¿no? Porque ante una reducción del precio, aumentaron las cantidades, se incrementaron una parte por efecto sustitución y en otra por efecto ingreso. Y una la vemos en la Higksiana y otra en el efecto total aquí. El resumen de esta ecuación de Slutsky, podemos ver lo que el efecto total, o sea, la variación, lo que nos está diciendo, que el efecto total es el visto como el que vemos a través de la demanda marshalliana, ¿sí? Que un cambio en X en respuesta a la variación en los precios, tanto un aumento como una reducción. Y por otro lado tenemos que el efecto sustitución es el que vemos en la demanda compensada, el cambio en X en respuesta a la variación de los precios asumiendo una utilidad, un ingreso real constante, que lo vemos en la Higksiana. Este siempre es negativo debido a la tasa marginal de sustitución, que es decreciente, ¿sí? Y siempre ese efecto va a ser negativo. Y el efecto ingreso es el cambio en X en respuesta a la variación en los precios, pero a través del efecto que tiene el precio sobre el ingreso, a través del ingreso real. Ahí sí, acuérdense que hay movimientos hacia otra curva, hacia otra utilidad, que provienen de los cambios en el ingreso real. En el caso de un bien normal, sabemos que el efecto del ingreso es negativo, ¿sí? Porque esta derivada es positiva, lo que vimos antes, y en el caso del bien inferior es al revés, a no ser en el caso del bien Giffen. En el bien Giffen, como dice ahí, el bien normal se refuerzan los efectos y el efecto total es negativo. En el bien inferior, depende de cómo sean las relaciones entre estos dos, ¿sí? Depende de qué efecto domine, lo que yo les planteaba antes. En el caso del bien Giffen va a dominar el efecto ingreso, va a ser mayor al efecto sustitución. Entonces va a dominar el signo positivo.
Bien, continuando, vamos a ver ahora los cambios en la demanda a través de las elasticidades y esas magnitudes. Y vamos a ver tres cosas. La elasticidad precio de la demanda marshalliana y compensada, la elasticidad precio cruzada, la elasticidad del ingreso de la demanda marshalliana y las relaciones entre elasticidades. La elasticidad precio de la demanda marshalliana, ¿sí? Aquí tenemos, es un cambio proporcional de la cantidad demandante, una variación en el precio del bien. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en un caso, la expresión anterior a esta sería la elasticidad, precio la podríamos escribir como la derivada, el cambio proporcional en X, que sería esto, dividido el cambio en precios. Entonces, es lo mismo que escribí de otra manera, ¿no? Como un cociente. Y esto está escrito como un producto. Entonces, lo que veo es, ¿cuánto es la variación de este numerador, cambio proporcional en la cantidad demandada, respecto al cambio a la variación en los precios? Entonces, si esto es unitario, es que cambió igual que la proporción en la que variaron es la misma, si esto es unitario. Hubo un cambio en los precios que se expresó idénticamente en un cambio proporcional en la cantidad demandada. Esa es la unitaria, que es esta que está aquí. Las voy a ir señalando. Ahora, si vemos el caso de una... otro color, de una... La que señalé recién era la unitaria. Ahora, veamos la perfectamente inelástica. Es esta que está acá. Está recta, ¿sí? Vertical. ¿Qué nos dice? Nos dice que ante cambios en los precios no hubo ningún tipo de variación en la cantidad demandada. Es rígida, perfectamente inelástica, es decir, es rígida. Cambian los precios y yo siempre demando lo mismo. ¿Sí? Unitaria, inelástica. Ahora podemos ver, por ejemplo, la elástica, que es mayor que 1 en valor absoluto, porque estas elasticidades, por la propia definición de la demanda, siempre son negativas, pero lo que vemos es, podemos verlo en valor absoluto, para ver esas magnitudes. Entonces, la elástica, que es esta que está aquí, lo que nos dice es que los cambios, fíjense, en los precios, por ejemplo, si el precio pasa de acá a acá, nos expresan cambios en las cantidades demandadas mayores. El cambio en la cantidad demandada es mayor. Fíjense que el precio pasó de acá a acá, esto es el cambio, esta diferencia, y de la cantidad demandada se fue algo, perdonen. Por poner colores. Quiero ir para atrás. A ver. Bien. Disculpen. Son las cosas del vivo y directo del Zoom. Bueno, entonces, les decía que el cambio, fíjense que este cambio en los precios, ¿sí? Este cambio que marco acá en los precios, de aquí a aquí, se expresa en esta curva, en esta recta de demanda, esta función de demanda que es, se expresa en este cambio en las cantidades demandadas. Entonces, que es mayor proporcionalmente a este. Eso es elástica, que es el mayor a 1 en valor absoluto. Y nos queda la inelástica, que es el menor a 1 en valor absoluto. Ya que estamos, pongámosle otro color. Esta es la inelástica. Y es esta que está aquí. Y hagamos lo mismo. Fíjense,
veamos un cambio en los precios de este tamaño. Y fíjense lo que nos representa el cambio en las cantidades. Es al contrario de la elástica, lógicamente. El cambio del precio es esto que está acá, y las cantidades variaron menos, ¿sí? Cambia el precio, las cantidades reaccionan menos al cambio del precio, ¿sí? Menos proporcionalmente al cambio del precio. Esa sería la inelástica. Esto es la elasticidad precio de la demanda. Ahora veamos cuál es la relación entre esta elasticidad precio y el gasto total. El gasto total, ¿qué es? Es el producto de precio por cantidad. Todo esto es el gasto, ¿sí? Entonces hago la derivada del gasto respecto al precio, ¿sí? Entonces la derivada del gasto respecto al precio es el precio por la derivada parcial de X respecto al precio más X, ¿sí? Es la derivada de este producto. El precio, el primero sin derivar, por la derivada del segundo, más la derivada de este, ¿sí? La derivada del segundo. Entonces, en este caso lo que se está haciendo para poder contar algo muy intuitivo, que es el vínculo que tienen la elasticidad precio y el gasto total, es, en este caso, ¿sí? Para que me aparezca la elasticidad, multiplico y divido aquí por X, ¿sí? Multiplico y divido por X, X y X. O sea, hago acá X y multiplico X. Entonces me aparece la elasticidad. Esto que puse acá es la elasticidad, que es esta que está acá. Y ahora por un X, porque dividí y multipliqué. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces tengo este término de la derivada, lo divido y multiplico por X, y me aparece la elasticidad multiplicada por X más el X que ya tenía de la derivada. Y eso lo puedo escribir de esta manera. ¿Sí? Plantéenselo nuevamente, insisto. Hacen la derivada parcial de Px respecto de Px por X, o sea, del gasto respecto a Px. Entonces hago Px por la derivada de X respecto a Px más X. Esto es igual a X por la elasticidad más 1. Ustedes dirán, ¿cómo aparece esta elasticidad? Bueno, porque este primer término lo dividí y lo multipliqué por X. Acá divido y multiplico por X. ¿Sí? Entonces fíjense que tengo la elasticidad precio de la demanda, la que vimos antes, más 1 por X. ¿Y qué es lo que nos dice esto? El signo depende si la elasticidad es mayor o menor a menos 1, o en valor absoluto a 1, pero mayor o menor a menos 1, si es elástica, inelástica o unitaria. ¿Sí? Si es unitaria, esto es menos 1 y todo esto se anula. Por lo tanto, la derivada parcial del gasto respecto al precio me daría 0. Lo que quiere decir es que ante cambios en el precio, el gasto es constante. ¿Sí? El gasto total es constante. Porque se anula este término. No hay variaciones en el gasto cuando la elasticidad es unitaria. ¿Por qué? Porque lo que varía la cantidad demandada es igual a lo que varía el precio. Y el gasto queda igual. Gasto total constante. En cambio, si es elástica, lo que estoy diciendo es que la variación de la cantidad demandada es mayor proporcionalmente a la variación del precio. Entonces se produce una relación inversa en los cambios de precio y gasto total, cuando es elástica. Yo lo que digo es, este término, vamos a cambiar de color,
este término, en el caso de elástica es negativo, es menor que -1, ¿sí? Este es menor que -1. Por lo tanto, lo que vemos es una relación inversa entre los cambios del precio y el gasto total. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿sí? Esto es -2, ¿sí? Entonces, por decir algo, -2 más 1, -1. Esto siempre va a ser positivo, esto me da negativo. Esto me marca la relación inversa. O sea, hay variaciones en el precio que me afectan negativamente el gasto cuando es elástica. Eso es lo que me está diciendo. ¿Por qué cuando es elástica? Porque la reacción de mi cantidad demandada es mayor proporcionalmente al cambio en el precio. Entonces lo que gasto es más. Si se reduce el precio y reacciono más, mi gasto es mayor. Si se incrementa el precio y reacciono negativamente con mi cantidad demandada, en mayor proporción mi gasto es menor. Y en el caso de la inelástica es a la inversa. La elasticidad es inelástica y por lo tanto es mayor a -1, ¿sí? Por lo tanto este término es positivo, todo este término va a ser positivo y lo que dicen es que se mueven en el mismo sentido. ¿Por qué? Porque mi precio, por ejemplo, se incrementa, yo voy a reducir mi cantidad demandada, pero no la voy a reducir tanto como el incremento del precio. Entonces, el precio va a compensar esa otra reducción y el gasto reacciona positivamente en el mismo sentido que el precio. Esto lo tienen que ver despacio y uno a uno, pero es la relación entre el gasto y la elasticidad. ¿Cómo se movería? ¿Cómo cambiaría mi gasto total en el consumo de determinado bien ante cambios en el precio cuando yo estoy ante una demanda elástica, inelástica o unitaria? Ahora vamos a ver la elasticidad de ingreso de la demanda, ¿sí? Que lo que nos dice es esta variación también, pero con el ingreso. O sea, ¿cuál es la variación de la cantidad demandada ante cambios en el ingreso? El cambio proporcional de la cantidad demandada ante variaciones en los ingresos. Entonces el signo lo que nos dice es que depende, nos dice si es un bien normal o un bien inferior. Si la cantidad demandada aumenta cuando aumenta el ingreso, es un bien normal. Si la cantidad demandada se reduce cuando aumenta el ingreso, es un bien inferior. Esto intuitivamente lo tienen. Y esto es lo que nos dice la elasticidad de la demanda marshalliana del ingreso. Esta elasticidad es positiva, es un bien normal, y si es negativa, es inferior. La elasticidad precios cruzados de la demanda nos muestra cambios proporcionales de la cantidad demandada ante una variación en los precios del otro bien. Recuerden que estamos el precio del mismo bien X, el ingreso y el precio de otro bien, sea un sustituto o complementario, que es lo que nos va a decir. Entonces, ¿qué es el precio de Y? Son los tres argumentos de la demanda marshalliana que vimos. Los bienes sustitutos, ¿sí? Nos muestran que cuando esta elasticidad es positiva van a ser sustitutos, cuando es negativa es complementarios. ¿Por qué? La cantidad demandada aumenta cuando aumenta el precio del otro bien, si es sustituto. Yo aumento el precio de un corte de carne, el pulpón de vacío, y bueno, y si es sustituto, si aumenta el precio de ese bien, voy a aumentar la cantidad demandada de otro corte de carne, del asado. Bienes complementarios los consumo en forma conjunta, el azúcar, el café, dos bienes que siempre en proporciones fijas y conjuntas los consumo, entonces es a la inversa. La cantidad demandada aumenta si cae el precio del otro bien. La elasticidad precio compensado de la demanda es igual, solo que no tenemos elasticidad
ingreso de la demanda compensada hicksiana. Tenemos elasticidad precio y elasticidad precio cruzada, definidas de la misma manera. ¿Sí? Recuerden que estos son los argumentos de mi función de demanda compensada, elasticidad precio de la demanda de este bien o precio cruzada. No hay elasticidad ingreso. Entonces, ya para ir cerrando, ¿de qué depende que estas elasticidades precio entre la demanda marshalliana y compensada sean parecidas? Bueno, claramente si no hay elasticidad ingreso, ¿sí? O sea, van a ser iguales, porque la elasticidad compensada, la elasticidad precio compensada y la elasticidad precio marshalliana deberían ser iguales si no hay modificaciones en el ingreso, productos del ingreso, ¿sí? Variaciones del precio que se expresen, variaciones de la cantidad demandada que se expresen a través de esos cambios en el ingreso, como veía. Entonces, partiendo de la ecuación de Slutsky y multiplicamos por Px sobre X, ¿sí? Y dividimos y multiplicamos por Y, o sea, de nuevo, partan de la ecuación de Slutsky, que tiene este término y menos X por este término, y en ambos lados de la igualdad dividan y multipliquen Px sobre X, y en este caso Y sobre Y, o sea, estos son los términos que agregan este, para mantener la igualdad, y este. Y ahí, de esa manera, aparecen las elasticidades. Elasticidad precio de la demanda marshalliana, elasticidad precio de la demanda compensada, elasticidad ingreso de la demanda, y este término que es la proporción que gasto del bien X respecto a mi ingreso. O sea, cuánto gasto de ese bien X, que me lo da X por el precio, esto respecto a mi ingreso. ¿Cuál es la proporción de lo que yo destino al bien X en el total del ingreso? Este es el coeficiente S sub X. Entonces, ante la pregunta, ambas elasticidades, que son esta y esta, ¿se aproximarán? Sí. Y bueno, si esto se hace cero, ¿no? ¿Cómo esto se puede hacer cero? Si la proporción de lo que destino, del gasto que destino al bien X tiende a cero, o sea, no es importante en mi presupuesto el gasto de ese bien X, es infinitesimal, en ese caso se van a tender a igualar. O cuando hay poca reacción a los cambios compensatorios del ingreso, o sea, yo reacciono muy poquito en mi demanda ante cambios en el ingreso. Mi ingreso cambia y mi reacción en la cantidad demandada de determinado bien es muy bajita, tiende a cero. En esos casos, ¿sí? Cuando no hay reacciones del ingreso, o cuando lo que yo destino del gasto, del total de mi ingreso a gastar el bien X es bajito, es poco, estas elasticidades se aproximarán. Y por último, lo que pueden ver es un ejemplo del Nicholson, que lo usamos como para cerrar el tema de elasticidades. Es un tema bastante sencillo, intuitivo, y los ejercicios que vemos del práctico son sencillos de resolver, pero sí hay que tener claras sus diferencias, clara la intuición de lo que nos está diciendo una u otra elasticidad. Y en este caso nos dice, bueno, resolvimos el problema de maximización de la utilidad y teníamos dos demandas marshallianas, X con estos alfa y beta positivos, que depende del ingreso y del precio del bien, y Y, que depende del ingreso y del precio del bien, de su mismo bien. Entonces vemos que la elasticidad de la demanda marshalliana, por un lado tenemos la elasticidad precio, esta es la elasticidad precio de la demanda marshalliana, ¿sí? Aplicamos la definición, o sea, hacemos la derivada de este X respecto al precio, por el precio por E dividido X. Esta es la derivada, ¿sí? Simplemente hacer las derivadas. Nos da -1, o sea, estamos ante un caso de una elasticidad unitaria, ¿sí? Es para ir viendo el concepto. Y la elasticidad precio cruzada, vemos que nos da 0, porque fíjense que no hay precios del otro bien en cada una de las demandas. Acá no aparece PY y acá no aparece PX, por lo tanto, no están incidiendo los precios de otros bienes en mi demanda, es 0 la elasticidad. Y por último, la elasticidad ingreso de la demanda, que
también aplicando la definición de elasticidad de ingreso de la demanda marshalliana, llegamos a que es 1, ¿sí? Por lo tanto, estamos ante un caso de un bien normal, como veíamos. Y ahora nos dicen, bueno, y la elasticidad precio compensada. Y teniendo ya estas elasticidades resueltas, y con lo que vimos aquí anteriormente en la ecuación que vincula las dos elasticidades, podrían hallar la elasticidad precio compensada, y se los propongo realizar. Cualquier duda nos consultan. Ha sido un gusto y nos vemos en la siguiente clase grabada. Gracias.